Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM, semana distinta, lo sabemos, marcada por Navidad, pero que sigue marcada por lo que desarrollamos acá en el programa la semana pasada. Lo más probable es que el Banco Central vaya a pausar las bajas en las tasas de interés. Fue el principal mensaje del informe de política monetaria, también luego de la reducción a 5% de la TPM. Precisamente estará con nosotros en la agenda económica de este lunes el consejero del Banco Central, Alberto Nodón, a quien le agradezco por su tiempo. Alberto, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Nosotros hicimos esa conclusión apenas vimos el comunicado de la última reunión de política monetaria en que bajaron la tasa de 5,25 a 5%. Pero quiero preguntarte a ti, Alberto, como consejero. Es prácticamente un hecho, por más que puedan haber cambios en el camino, pero es prácticamente un hecho de que el Banco Central se va a tomar una pausa y dejar la tasa por algún tiempo en 5%? A ver, estas cosas nunca son un hecho. Lo que nosotros comunicamos en la última reunión de política monetaria y fundamentamos largamente en el último informe de política monetaria que se publicó el día siguiente, es que una vez que uno ya se va acercando a la tasa neutral, es decir, a esa tasa de equilibrio de largo plazo, es natural que las reducciones de la tasa hacia ese nivel sean más espaciadas, sean más pequeñas, y eso es algo completamente normal. Ahora, sobre eso, y esto está largamente explicado en el IPOM, es evidente que el escenario inflacionario se ha vuelto más desafiante. Y se ha vuelto desafiante por dos razones. Por una parte, cuando uno mira esta economía a, digamos, 2 años plazo, entre 12 y 24 meses, hay evidencia de que probablemente la economía va a estar un poco más lenta, especialmente por el lado de la demanda, de lo que pensábamos antes. Eso implica que es, si uno quiere, más necesario que antes converger a una tasa de interés neutral a esos plazos. Sin embargo, en el corto plazo, el tema inflacionario se ha, diría yo, complejizado, porque las presiones inflacionarias en el corto plazo, por distintas razones, son un poco mayores. Entonces, nuestro mensaje es súper claro. Tenemos todavía la visión de que tenemos que llevar la tasa a su nivel neutral. ¿Aproximadamente dentro cuánto es? ¿Cuánto es el nivel neutral política, actualmente? pero la oportunidad y la rapidez con que lleguemos a ese nivel va a depender y va a verse reunión a reunión. Ahora, ¿cuánto es ese nivel? Sí, hagamos algo. Vamos a ver la gráfica que ha tenido la trayectoria de la tasa de interés en el último tiempo y ahí Alberto Nodón nos va a contar cuál sería este nivel neutral que uno podría decir que ni estimula ni contrae la actividad económica. Algunos dirán ni chicha ni limonada en términos chilenos. O normalidad, diría yo. Muy bien, mucho más académicamente correcto. A ver, esta es la TPM, la tasa de interés de nuestro país. En diciembre del año pasado estaba en 8,25 y ahí con distintas magnitudes ha seguido bajando. De hecho, entre junio y julio se mantuvo en 5,75. Luego siguió cayendo hasta la reunión de diciembre, el martes pasado, en que quedó en 5%. A ver, la tasa neutral que usted menciona, Alberto, si ahora es 5% la tasa de interés, ¿cuál es el nivel aproximado de esa tasa neutral? Bueno, nuestra estimación para la tasa de interés neutral es un rango que va entre 3,5 y 4,5%. Vamos a dejarla en 4. 4 sería el punto central, lo que no quiere decir que ese sea el punto, por decirlo así, el único punto de estimación de nuestra tasa de interés neutral. Nuestra estimación es un rango. Algún número entre esos es lo que uno consideraría algo que no es, como decías tú, ni estimulativo ni contractivo. Ahora, ¿por qué un rango y no un número, verdad? Si bien en nuestras proyecciones y en nuestro trabajo uno tiene que poner un número, en nuestra comunicación nosotros somos bien enfáticos y bien claros en decir que esta es una variable que no observamos y por lo tanto es muy difícil de medir. Uno la tiene que inferir a través de distintos procedimientos. Entonces, no depende de algo necesariamente que ustedes puedan manejar. No queremos dar una señal de una certeza absoluta respecto de un número, ¿verdad? Sino que más bien acá hay una estimación que está dentro de un rango. Ahora, si usted me apura, mi visión personal es que es más probable que esté en la parte de arriba de ese rango, dado todas las cosas que están pasando en el mundo, pero nuestro rango oficial es entre 3,5 y 4,5. Las últimas estimaciones de mercado, y quiero volver a la gráfica que hemos preparado, es que ese 5% a final de 2025 esté en 4,25%. Es decir,
3 recortes de tasa de interés, 25 puntos base cada una, durante todo el próximo año. Bastante coincidente con lo que usted menciona, Alberto, de que en el corredor para la tasa de interés esté más cerca del 4,5, un poquito más arriba del 4, entonces llegando a ese 4,25. En el escenario base, entonces, ¿es eso, que haya 3 recortes de tasa de interés durante el próximo año, de acuerdo a la información que tienen ahora? Como le decía, el pronóstico es que si se dan las condiciones que describimos en el escenario base, vamos a converger a un nivel dentro de ese rango neutral, dentro de, yo diría, los próximos 12 a 24 meses, me parece una cosa razonable de pensar. Ahora, lo importante acá es decir que nosotros no hacemos una proyección de tasas ni una promesa de qué va a pasar con las tasas. Lo que decimos es que si bien hay muy buenas razones para pensar que hay que llegar a ese nivel neutral dentro de un horizonte, dentro del horizonte de proyecciones tradicionales que usamos, la oportunidad, la velocidad y la intensidad con que hagamos esos recortes va a ir dependiendo de cómo se vayan dando las condiciones. Porque acuérdese que el centro de nuestra política monetaria tiene que ver con lograr la convergencia de la inflación hacia niveles de 3%. Y por distintas razones que podremos discutir más adelante, la inflación nos ha sorprendido más bien al alza. Y no las vamos a discutir más adelante, consejero, las vamos a discutir ahora mismo, porque vamos a ver cómo ha estado la inflación anual. Estos son los 12 IPCs sumados en distintos momentos del año. Ustedes lo saben bien porque siguen el programa. Y ha tenido algunas variables bastante importantes en el último tiempo. Ha habido bastante volatilidad en esto. Por ejemplo, partió el año en un 3,8%, subió bastante en febrero a 4,5%. Luego bajó en marzo y subió levemente hasta agosto, bajó a septiembre 4,1%, octubre 4,7% y ahora en noviembre 4,2%. Esto incluye la nueva canasta del IPC durante 2024. Bueno, ese 4,2%, yo me corro un poco para que Oscar lo pueda ver. A la derecha, Oscar, por favor. Más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Ah, ya, a fondo. El último número. Hagámosle foco al último número. Hagámosle suma al último número, Oscar. 4,2%. Lo más probable es que ese número suba a 5% de acuerdo a sus estimaciones en algún momento del primer semestre de 2025 y eso es lo que encendió las alertas del Banco Central. A ver, creo que acá hay que ser cuidadoso en explicar por qué, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, la inflación de alguna forma rebota hacia 5%. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque pasó un fenómeno que discutimos largamente, ¿verdad?, en los últimos meses, que es el fuerte aumento que hubo en la tarifa eléctrica. Y que va a haber nuevamente en enero. Y que va a haber nuevamente en enero. Y eso es gran parte de la historia de por qué la inflación va a volver a subir. Lo digo porque es importante entender, como todos saben, probablemente los que miran este programa, venimos de una historia donde la inflación llegó a niveles particularmente altos y todos sabemos las causas. Eso llevó al Banco Central a hacer una política que fue particularmente restrictiva, con las tasas que llegaron a 11,25% en un minuto, y para combatir este exceso de demanda que había sido generada en gran parte por los retiros de los fondos de pensiones, ¿verdad?, y por un programa de IFE que fue muy fuerte. Íbamos muy bien bajando la inflación, de hecho en tu misma gráfica, ¿verdad?, se veía cómo iba llegando hacia nuestro objetivo de 3%, pero de repente, ¿verdad?, vino esta que hemos llamado normalización de los precios de la energía. Y como la energía es una parte importante de la canasta y como el aumento total de los precios, cuando sumamos las 3 etapas de aumento, fue muy sustancial, eso hizo rebotar la inflación. Ahora, eso es un fenómeno transitorio. Y de hecho, cuando uno mira la inflación subyacente, que es la inflación que elimina algunos precios volátiles, dentro de ellos el de la energía, uno se da cuenta que la inflación no va a volver a 5%, ¿verdad?, porque no tiene ese fenómeno eléctrico. Pero el impacto, el impacto de las cuentas de la luz es transitorio, pero es menos transitorio de lo que usted estimaba en un principio. Las estimaciones sobre el efecto de la tarifa eléctrica
no la hemos cambiado de ninguna manera significativa en el último tiempo. Hay algunos ajustes que obviamente uno va haciendo. Y, de hecho, comparado con lo que pensábamos en junio, ¿verdad?, cuando este tema estalló con más fuerza en la discusión, ha evolucionado bastante similar. Eso es importante porque como es un shock transitorio, el Banco Central tiende a no reaccionar con demasiada fuerza para contenerlo, porque, como sabemos que algo que es transitorio, no hace sentido hacer una política monetaria muy contractiva que afecta a la economía. ¿Cómo empezar a subir la tasa? Exacto, porque sabemos que eso debería pasar. Ahora, eso tiene un supuesto muy importante detrás, y es que el comportamiento de los demás ítems que están en la canasta, de los otros componentes de la inflación, no se contamina de manera excesiva con este salto, con este aumento de las tarifas eléctricas. Y eso en verdad uno lo ha ido observando. Efectivamente, las cuentas de la luz han ido aumentando, eso algo ha empujado obviamente los costos, pero una porción moderada, y no ha contaminado las expectativas de los agentes. Ahora, lo nuevo en este IPOM no es lo que está pasando con las tarifas eléctricas, sino que cuando uno mira otros ítems se da cuenta de la canasta, se da cuenta que han ido apareciendo otros elementos que están presionando a la inflación, ya no por la parte eléctrica, sino por costos en general en la economía. ¿Cuáles son esos ítems? Algunos costos relacionados a los salarios, que han estado subiendo fuerte, otros obviamente relacionados con un tipo de cambio que ha terminado siendo más alto de lo que nosotros preveíamos, y eso ha ido empujando a la inflación al alza, y eso es lo que está detrás de la corrección al alza en nuestra proyección de inflación, que es principalmente la parte subyacente. Entonces, esas mayores presiones de costos también deberían ser, creemos nosotros, mayoritariamente transitorias. Pero, dado que se dan en un contexto donde la inflación ya es alta, que se dan en un contexto donde la incertidumbre y los efectos cambiarios de esa incertidumbre son mayores, y dado que la política monetaria ya se ha acercado bastante a su nivel neutral, es que nosotros consideramos que hay que ser cauteloso, porque hemos andado un camino bien largo, desde inflaciones sobre 14% hasta ahora. Esto ha requerido un esfuerzo y ha requerido mantener el timón firme, porque hemos seguido bajando las tasas, ¿verdad?, a una velocidad que, creo yo, ha resultado ser adecuada para la economía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no descarrilar el carro al final del trayecto. Bueno, vamos a hablar al regreso de esta pausa de un carro también que está bien lento, que es el de la actividad económica y sobre todo de la inversión. Antes, vemos un resumen económico de este lunes. El dólar anotó una leve alza en una jornada de menor actividad debido a la proximidad al feriado navideño, cerrando en 992 pesos en Chile. En tanto, el cobre avanzó 0,5% en la Bolsa de Metales de Londres, recuperándose el descenso de días previos. Se espera una semana con volúmenes de transacción bajos en los mercados. La reforma previsional enfrenta nuevas tensiones en el gobierno y la oposición, con diferencias claves sobre años de cotización mínimos y compensaciones de género. Evelyn Matei advirtió sobre posibles consecuencias graves de algunos contenidos del informe técnico, mientras Chile Vamos y republicanos discrepan sobre la estructura del sistema. La ministra Janet Jara confirmó que la discusión legislativa se retomará el 6 de enero, con puntos pendientes como equidad de género y cambios en la industria para reducir comisiones y licitar afiliados actuales. El plazo fijado para un acuerdo sigue siendo enero. El Servicio de Evaluación Ambiental presentó un recurso ante la Corte Suprema para impugnar el fallo del Tribunal Ambiental que revocó el rechazo al proyecto Dominga. Además, solicitó suspender los efectos del fallo mientras se resuelve la apelación. Según el Banco Central, 15 de las 16 regiones del país experimentaron crecimiento en el tercer trimestre de 2024. Arica Parinacota fue la única región que cayó, con una contracción de 1,7%. Este informe destaca las diferencias en el desempeño económico de las regiones, donde las zonas mineras destacaron respecto al resto. El Tribunal de Quiebras de Delaware autorizó a WOM Chile a celebrar acuerdos de respaldo con el grupo ADOC, lo que asegura hasta $500 millones en nuevo capital para financiar su reestructuración bajo el capítulo 11.
Durante la audiencia del 20 de diciembre, el tribunal resolvió todas las objeciones pendientes y determinó que los acuerdos son fundamentales para garantizar la continuidad operacional de la compañía tras su salida del proceso. A 2 años de su entrada en vigor, el impuesto al lujo ha recaudado solo 33 millones de dólares, lejos de los 100 millones de dólares anuales estimados. Algunos expertos atribuyen la baja recaudación a problemas en su aplicación, mientras que otros destacan que cumplió con su objetivo de generar recursos adicionales para el fisco. Seguimos en Agenda Económica junto al consejero del Banco Central, Alberto Nodón. Ya hablamos de tasa de interés, ya hablamos de inflación. Ahora veamos las otras proyecciones importantes del informe de política monetaria para 2025 y nos vamos a centrar en crecimiento y inversión. Vamos a ver la gráfica en pantalla ahora mismo. Ahí está. Se espera entonces que Chile crezca el próximo año 2%. Fijo, 2%. Ahí lo vemos. No hubo cambio en la actualización del Banco Central. Ya hablamos de inflación, pero fíjese en la formación bruta de capital fijo, que es el término técnico para hablar de inversión. Antes se creía que el próximo año la inversión crecería 5,1% y ahora solo 3,6%. Alberto, un país creciendo en el PIB 2% y con inversión 3,6%. ¿Cómo se puede definir el ritmo de la actividad económica? La actividad económica creciendo en torno al 2% es una actividad económica que está creciendo en torno a lo que nosotros consideramos es la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, si bien no es un número satisfactorio y todos quisiéramos que fuera mayor y probablemente, dados los desafíos que Chile tiene en materia de económica, demandas sociales, subir ese número es algo importante, no es un número que nos debería llamar la atención y como tú muy bien señalas, ha sido básicamente la proyección de mediano plazo que tenemos los IPOM hace un buen tiempo. La caída en la proyección de inversión no es que caiga la inversión, sino que se pensaba que iba a crecer más en 2025 y ahora va a crecer 3,6%. ¿Por qué se hizo ese ajuste? ¿Cuál es el factor detrás? Eso tiene que ver con uno de los elementos centrales de este informe, que no lo discutimos tanto en la sección anterior, pero que tiene que ver con los cambios que hemos observado en el contexto internacional. Creo que a nadie le llamará la atención decir que el panorama internacional es de mayor incertidumbre, por distintas razones, tanto porque no sabemos muy bien qué políticas arancelarias de comercio van a terminar imponiéndose en los próximos años, porque hay un conjunto de conflictos bélicos que si algo se han ido enardeciendo en el último tiempo, y porque la situación política en varios países, ¿verdad?, y fiscal en particular, no logra cuajar del todo. Entonces esa mayor incertidumbre está presionando a los mercados financieros en dos dimensiones. Por una parte vemos un dólar que se fortalece, que eso quiere decir que nuestra moneda pierde valor, el tipo de cambio sube en Chile, y por otra parte tasas de interés de más largo plazo que permanecen en niveles altos. Entonces esa combinación de mayor incertidumbre y condiciones financieras más apretadas son evidentemente malas para la inversión. Entonces, gran parte... ¿E incertidumbre interna? Muy claro el factor internacional. ¿Hay algo de...? Principalmente, te diría yo, lo que cambia en nuestra proyección y lo que explica esa rebaja en la proyección de crecimiento de la inversión tiene que ver con el cambio de visión respecto de lo que está pasando afuera. Por cierto, esto no quiere decir que todos los temas relacionados a la inversión sean externos. Lo hemos discutido en extenso en otras oportunidades, Nicolás, y nosotros en los informes lo hemos dicho, que hay varias cosas que hacer si uno quiere que la inversión en el mediano plazo aumente. Pero en este caso diría yo que es muy importante el cambio que ha ocurrido en esta percepción de mayor incertidumbre en el mundo para explicar nuestra rebaja en la proyección de inversión. Eso sí, y con esto, ¿verdad?, creo que también hay que ser cuidadoso. Hay bastante heterogeneidad dentro del mundo de la inversión. Que la inversión se recorte nuestra visión de crecimiento no quiere decir que todos los sectores, ¿verdad?, de la economía vayan a tener un 2025 peor en cuanto a inversión. De hecho, uno podría describir nuestra economía como, en términos de inversiones, una economía que va a 3 ritmos, ¿verdad? Tenemos la parte minera, que sigue siendo un carro que tira la inversión con fuerza, más allá de los vaivenes en el precio del cobre y las bajas que hemos visto en las últimas semanas, ¿verdad?
la capacidad de producción de mineral de mediano plazo chileno y todo el contexto asociado a la electromovilidad, etcétera, hacen que las inversiones en ese sector sigan siendo vigorosas. Por otra parte, tenemos un sector muy golpeado, que es el sector de la construcción, ¿verdad? Y la parte inmobiliaria, que ha venido sufriendo una seguidilla de shocks negativos, ¿verdad? El COVID, el alza de los costos, que afectaron fuertemente a la construcción, y ahora las tasas largas más altas, que hacen más difícil comprar departamentos, comprar casas, y la demanda cae. Y después tenemos toda una economía, ¿verdad?, que no está en esos sectores, que claro, que está digamos, a ritmo crucero. Entonces, sí, menos inversión, principal culpable el escenario externo, pero bastante heterogeneidad dentro de los sectores. Consejero, nos quedan 2 minutos, quiero hacerle 2 preguntas de temas de contingencia. Se está discutiendo la reforma de pensiones. Acuerdo más cerca, acuerdo más lejos, hay distintas interpretaciones. La verdad que el panorama se ve expectante, vamos a calificarlo así. Para el Banco Central, yo sé que no me va a discutir el término político ni una opinión sobre las propuestas, pero para el Banco Central, para la estabilidad de la economía de nuestro país, en general del país, ¿es deseable que haya un acuerdo en la reforma de pensiones? Nicolás, desde el punto de vista del Banco Central, nosotros somos bien precisos respecto de estos temas. Comentamos los proyectos de ley cuando nos convocan al Parlamento y dentro de los ámbitos que son o que corresponden a las funciones del banco. En ese sentido hemos sido bien claros que cualquier reforma al sistema previsional debiese tomar en cuenta los impactos en el mercado financiero. Los retiros, vimos el impacto negativo sobre los mercados financieros y algo que tenemos que tomar en cuenta. Esa es la visión del Banco Central y no tenemos nosotros opiniones respecto a cómo debería ser o no debería ser el acuerdo político. Ahora, te voy a decir una cosa personal, como chileno. Yo creo que al final, cuando uno lleva discutiendo algo muchos años, ¿verdad?, y donde parecieran haber espacios de acuerdo relevantes, uno siente que sería bueno ir cerrando temas para poder avanzar en otros. Entonces yo personalmente, y esto no tiene nada que ver con la opinión del Banco Central, me parece que uno siempre corre el siguiente riesgo. Mira, hay un cuento famoso de Borges, creo que se llama Los Teólogos. Eran 2 teólogos que discutían, hicieron toda una carrera discutiendo las tesis uno del otro. Cuando llegan al cielo se dan cuenta que son la misma persona. A veces creo que enfatizamos mucho más nuestras diferencias, que las tenemos, que aquellas cosas que están de acuerdo. Y mi visión personal es que avanzar en esas materias es valioso. Y en 30 segundos, consejero, ¿está preocupado el Banco Central por las últimas investigaciones en el mercado financiero? Se cerró la operación de la AGF Sartor. Hemos visto también que se va a formalizar ejecutivo de la Raín Vial por el Fondo Capital Estructurado. Hemos visto el caso Factop y las distintas corredoras. ¿Está preocupado por esas situaciones del Banco Central? Nosotros como Banco Central siempre estamos atentos al devenir de los mercados financieros. Parte de nuestra obligación es, evidentemente, velar por la estabilidad de los mercados financieros y, por lo tanto, todos esos son temas que nos preocupan, que estamos analizando. Sin embargo, acá hay un proceso judicial en curso, hay temas ligados a la CMF y no corresponde que el Banco Central se pronuncie sobre ello, menos cuando están en pleno desarrollo. Consejero Alberto Nodón, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica y que tenga una feliz Navidad con su familia. Muchas gracias. Y también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sigan acá en CNN Chile.